Antes de comenzar la presentación formal, Editorial Planeta quiere recordar hoy especialmente a un autor de la casa que falleció la semana pasada, Lincoln Maistegui, que además de autor, trabajamos durante muchos años juntos, era un amigo de Planeta. Y bueno, será un valor que vamos a extrañar. Habíamos dejado varios proyectos preparados juntos para el año que viene, entonces nos parecía oportuna en este encuentro donde hay gente a la que le interesa la historia, recordar a Lincoln, que seguramente iba a estar aquí entre nosotros. Así que... Dando sí paso al acto, le agradecemos un año más a Ana Ribeiro por confiar en Planeta para publicar sus ideas, sus libros, en este caso otro libro colectivo junto a Gerardo Caetano y un grupo de historiadores uruguayos y extranjeros que están presentes aquí, a quienes agradecemos. Agradecemos entonces la confianza, nos parece que este es un trabajo valiosísimo desde el punto de vista histórico, poder reflexionar a 200 años de este reglamento que seguramente le encontrarán nuevas vetas a medida que lo lean. Así que agradecemos al profesor De Masi, que nos acompaña, y si les parece, mientras Gerardo llega, vamos comenzando. Gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los coordinadores haber pensado que yo era la persona indicada para presentar este libro. Y buena parte del tiempo estuve pensando qué les hizo creer eso, pero espero, digamos, poder responder más o menos con cierta solvencia. Quiero también recordar, ya que lo mencionaban recién, a Lincoln Maistegui, con el que compartimos con Ana Ribeiro, con Gerardo Caetano, una mesa en la Feria del Libro de Buenos Aires hace unos pocos años atrás, y donde en el 11, y donde pudimos compartir el viaje con él, un notable compañero de viaje que tenía historias de todo tipo, y además compartir esa mesa y toda esa instancia que realmente fue muy, no sé si habrá sido provechosa o buena para alguien, pero fue muy disfrutable, por lo menos para los que la participamos en él. El hecho de que se conmemoren 200 años de la aprobación del reglamento artiguista merece, digamos, un momento, una pausa y una reflexión, porque se trata de un documento, digamos, que tiene unas cuantas particularidades y que tiene una historia particular. Es un documento relativamente extenso. Artigas no tiene documentos muy extensos. Pienso en la Carta del Daimán, creo que es lo más extenso que tiene, son 2 decenas de páginas, una cosa así, pero después Artigas en general es corto, es drástico, es imperativo, no gasta mucho en galas de estilo. Entonces un documento de varias páginas con casi 30 artículos es, digamos, una cosa extraña. Tiene más artículos que las instrucciones en cualquiera de sus versiones. Entonces ya eso lo pone en un lugar especial. Pero además es un documento que ha generado mucha incomodidad en la historia del artiguismo. Y eso es conocido, digamos, no hay referencias prácticamente al reglamento durante casi toda la historia del siglo XIX. A mí me llama la atención ver que Carlos María Ramírez en el Artigas prácticamente no lo menciona, hace un larguísimo análisis de las instrucciones, que allí es donde está, digamos, su nudo. Le cuestiona a Artigas la guerra con Buenos Aires de 1814, pero, digamos, en la parte de que uno podría decir, bueno, la familia Ramírez, propietaria de tierras, que se había visto agredida en parte por el reglamento artiguista, bueno, Carlos María Ramírez no lo menciona particularmente. El único que lo menciona con cierta tolerancia es Isidoro de María, e incluso Ordoñana prefiere dejarlo de lado, y cuando hace toda su evocación historicista se vuelca mucho más a los 33 que a Artigas, que no le parecía algo que fuera, digamos, un tema importante. Isidoro de María, es el que recupera esa idea de que el reglamento era muy bien intencionado, que es un poco la versión del reglamento de la primera mitad del siglo XX, que era un reglamento muy bien intencionado, pero que no despertó el interés de los paisanos. Entonces, hay una cosa que tiene
Una primera característica que tiene este documento es que parece invisible. Tiene elementos de invisibilidad absoluta durante varias décadas, tiene elementos de invisibilidad parcial, es decir, quienes analizan el reglamento miran una cosa o miran otra, cuesta bastante tomarlo como una unidad. Hace 100 años, cuando se conmemoraron todos los primeros centenarios de la gesta artiguista y etcétera, el reglamento no tuvo suerte, no fue, digamos, hasta el reglamento la evocación no llegó. Terminó prácticamente en 1913 con el centenario de las instrucciones y ya después, digamos, la dinámica política del Uruguay de la segunda década del siglo XX llevó la historia por otro lado. La reforma constitucional, el vallismo, el colegiado, digamos, la libertad política, todo ese tipo de cosas arrastraron a la conmemoración, que nadie pareció tampoco demasiado preocupado por recordarlo. Tal vez el punto más curioso de esa época es cuando se inauguró el monumento a Artigas en la Plaza Independencia y Baltasar Brum, que era el presidente y estaba ejerciendo el último día de su presidencia, menciona el hecho de que el vallismo había completado uno de los objetivos de Artigas porque había logrado que se aprobara el salario mínimo del trabajador rural. Y creo que ese es el primer caso en el cual se vincula el contenido del reglamento de tierras con algún problema político concreto, circunstancial, del momento en el que se está evocando, algo que después se va a transformar en lo normal. ¿Cuándo aparece este reglamento? Y en los años 60. El gran momento del reglamento es en los años 60. Y acá justamente hay una reivindicación muy fuerte de este documento y una lectura también muy cuidadosa, donde la frase que los más infelices serán los más privilegiados se transforma un poco en el lema del Uruguay radical, como mi autoridad emana de vosotros es un poco el lema del Uruguay liberal. Es decir, allí hay una reivindicación, hay un núcleo fuerte, hay una frase llena de sentido que en los años 60, digamos, la manejan mucho. Allí están los grandes trabajos de Sala, Rodríguez y de la Torre, también el trabajo de Barrán y Nahum sobre las bases económicas, esas relecturas del reglamento que implican también publicarlo completo y analizarlo. Cuando uno mira que en aquella recopilación de artículos que publicó el diario El País en 1950 sobre Artigas, Edmundo Narancio es el que hace el análisis del reglamento y es un análisis prácticamente del texto, es decir, no había mucho de qué agarrarse, se había aplicado, no se había aplicado, aparentemente no. Bueno, en 1960, en la década de los 60, allí había un empuje fuerte. Y entonces allí hay, digamos, una cosa que uno puede mirarla como en dos dimensiones. Hay una dimensión histórica, vamos a ver qué ocurrió, es decir, con las herramientas de la historia como actividad, empezar a mirar el pasado y tratar de encontrar cómo incluir ese reglamento en el pasado. Y por otro lado, el juego de la política corriente, es decir, cuál es la lectura que en 1960 se puede hacer de ese reglamento, dónde está el giro. Y allí hay de los dos lados, de las dos cosas, y no siempre están muy separadas. Entonces, allí es donde, digamos, uno tiene en este libro, y ahora voy a empezar a hablar del libro. Gracias. Voy a hablar mucho rato porque vieron el tamaño del libro, ¿no? Allí hay dos artículos particularmente interesantes que referido a esto. Uno de Just, donde hace un análisis de lo que Real de Azúa llamaba la historia invisible, es decir, esa historia no dicha que va como marcando el análisis historiográfico. Just lo vincula muy directamente con los paradigmas generados por el sexto Congreso de la Tercera Internacional Comunista, donde se define a la situación de América Latina en general como semifeudal, semicolonial y dependiente. Y estas tres características, dice Just, fueron un poco las que configuraron el análisis de estos fenómenos durante mucho tiempo. Bueno, la teoría de la dependencia estaría un poco vinculada con esto, pero es muy gracioso cuando Just descubre y describe quién es el autor de este informe y cuáles son las ideas que lo manejaba. Es decir, era un chino que estaba actuando con un nombre ruso y en realidad la realidad que conocía era
parte de la realidad china, porque nadie puede decir, bueno, conocía la realidad de Asia, nadie conoce la realidad de Asia. Entonces, prácticamente de ese núcleo salen estos conceptos que durante mucho tiempo se aplicaron con fuerza y que funcionaron muy bien. Raúl Jacob toma los años 60 y un poco... Llegó el novio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hasta ahora el tema fue Caetano, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Continúo. Decía, Raúl Jacob hace una revisión muy interesante por lo rica, porque además muestra la riqueza del momento, de cómo repercutió en la prensa y en el ensayo los 150 años del reglamento. Y entonces ahí, por ejemplo, menciona un trabajo casi olvidado de Real de Azúa, que tiene un nombre muy curioso, algunas hipótesis sobre el peonaje, donde, digamos, a mí siempre me da la impresión de que Real de Azúa muestra su pensamiento en tiempo real, porque se van ocurriendo cosas, las va escribiendo y uno después lee el artículo y es bastante complejo, no se entiende muy bien de qué está hablando a veces, pero uno mira cómo salta de una cosa a la otra, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso tenía que ver con el 150 años del reglamento? ¿Por qué razón, digamos, el tema del Instituto Nacional de Colonización y su aplicación tenía que ver con el reglamento? ¿En qué medida interpelaba al reglamento de tierras el hecho de que hubiera sido, digamos, en Paysandú el acto oficial de la conmemoración? ¿Qué tenía que ver el hecho de que, digamos, hubiera hablado el Che Guevara en la universidad, o que hubiera habido cualquier incidente en un año, además, como era el año 65, que haber sido de los años más terribles del siglo XX, porque hay crisis económica, hay crisis financiera, rumores de golpe de Estado, crisis social, hay de todo. Entonces, allí, digamos, en ese momento tan conflictivo, los 150 años del reglamento interpelan de muchas maneras, desde la historia y de la construcción historiográfica hasta la política partidaria más cotidiana. Y entonces, en ese repaso que hace allí Jacob, aparecen todos estos emergentes, y uno lo mira y dice, bueno, pero entonces, ¿para cuántas cosas sirve un reglamento de tierras? ¿Por qué razón estuvo tan oculto antes si ahora parece tan productivo? ¿Cuál es el punto? Pero, digamos, con el artiguismo pasa una cosa rara, y es que tiene como ciclos, es decir, hay un ciclo fuerte de estudios artiguistas entre 1950 y 1970, y después hay una caída importante, y durante mucho tiempo no hubo más artiguismo, digamos, estudios sobre el artiguismo. Están los que se hizo en la época de la dictadura, todas aquellas cosas que eran, digamos, la imagen de el jefe militar seguido por el pueblo, etcétera, etcétera, pero no hay mucha renovación hasta que se cumplen los 150 años de la muerte de Artigas, y allí se empieza a mover un poco la historia, pero en ese contexto el reglamento no parece ser uno de los temas centrales, no parece ser uno de esos que resulten más convocantes. Entonces, claro, ahora que se produce el segundo centenario de ese documento, bueno, es el momento de poner al día las cosas y de actualizar un poco las visiones. ¿Y qué nos dice hoy? ¿Cómo nos interpela hoy el reglamento de tierras? ¿Qué es lo que tiene para un lector actual? Bueno, tiene muchas cosas y digamos, porque ese es uno de los puntos centrales que tiene este documento. En primer lugar, ya no son aquellas preguntas de 1960 las que se plantean ahora. Ya no viene por ese lado el asunto, pero sí viene por otro lado, es decir, hasta dónde viene la originalidad del reglamento, hasta dónde está el carácter rupturista. En los años 60 se lo veía como una reforma agraria. Hoy en día, en realidad, se lo ve de manera distinta, porque hay cosas que en los años 60 eran menos visibles y que hoy uno no puede dejar de lado. Y los autores dicen en el prólogo que no se trata de un documento fundacional, los coordinadores. No se trata de un documento fundacional, sí es cierto, no es las instrucciones del año 13, no es de esos que uno dice, acá está, digamos, un núcleo fuerte del artiguismo que uno lo puede utilizar como base. Pero es relevante, es muy relevante. Y además admite lecturas de lo más distantes.
Ana Frega lo mira desde una perspectiva más bien ética, Fradkin lo mira desde una perspectiva más bien comparándolo con sus antecedentes, qué es lo que tiene de innovador, qué es lo que tiene de tradicional. Y entonces allí aparecen de nuevo otros conceptos, es decir, cómo funciona la aplicación del reglamento con relación a los poderes locales. Porque uno de los problemas era que los comandantes repartían tierras. Bueno, el Cabildo de Montevideo protesta, Artigas designa una serie, toda una estructura burocrática para hacer reparto de tierras donde no están los comandantes. Están los alcaldes provinciales, subtenientes de provincias, jueces, pero no los comandantes. Entonces, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? ¿Qué significa los más infelices en el mundo real? ¿Cómo se cruza el concepto de los más infelices con las redes de relaciones locales? ¿Quién es un infeliz visto por un burócrata que aplica el reglamento y que es un infeliz visto por el comandante del lugar o por el cura o por un gran estanciero del lugar? Esa, digamos, es una dimensión que queda un poco abierta, donde uno dice, bueno, acá aparece toda una cosa diferente. Y siempre está el mismo problema. ¿Cómo atrapar todo el documento en un solo análisis? Porque el documento tiene, desde el título y en todo su articulado, dos partes bien marcadas. Es fomento de la campaña y es seguridad de los hacendados. Y por un lado reparte tierras y dice que los más infelices serán los más privilegiados, y por otro lado dice, y el que no tenga papeleta de trabajo y no sea propietario, métalo al ejército. Y eso es una ley de vagancia. Y las leyes de vagancia son duras. Con expresiones muy interesantes, Artigas describe, cosa que uno le tiene que llamar la atención. Está dirigiéndose a gente del campo, le está repartiendo tierras, se supone que la gente del campo quiere esas tierras, pero el artículo más largo del reglamento es uno que describe minuciosamente cómo se cría el ganado. Deberá tener cuidado que las vacas no se arruinen las correrías y tendrán que utilizarlos para hacer tal y tal y tal cosa, y no podrán hacer tal otra. Bueno, supone que es el trabajo que los que reciben la donación ya saben hacer, por eso la reciben. Sin embargo, está claramente establecido, y parece que no es inútil que esté establecido, porque hay documentos en los cuales Artigas rezonga a algunos de los donatarios, decirle, usted no ha construido el rancho y los corrales y además está vendiendo el ganado de contrabando. Cosas que también aparecen en estos artículos. Entonces, ¿qué lugar ocupa la dimensión represiva en ese documento? ¿Qué lugar ocupa la dimensión de reparto de tierras? ¿Cómo se combinan las dos? ¿Cómo se hace para meterlos en una sola explicación? ¿Cómo funcionaría, digamos, la cabeza de Artigas para hacer compatible lo que para nosotros es contradictorio? O bien se trata de concesiones que Artigas tiene que hacer, porque, en fin, digamos, su intención es hacer una cosa y tiene que hacer obligadamente la otra, y entonces el problema se colocaría en otro lado. ¿Cuál es la intención de Artigas? ¿Repartir las tierras o castigar a los vagos? Porque las dos cosas están en un pie de igualdad en el documento. En toda esta situación, digamos, lo que tiene esto de interesante es lo siguiente. Este libro enorme, en muchas dimensiones, tiene toda una renovación historiográfica, todo un paquete importante. Tiene cosas sugestivas, tiene intuiciones, tiene novedades, pero sobre todo tiene un montón de preguntas nuevas que no responde. Es decir, en definitiva, el progreso historiográfico, si es que eso existe, no busca encontrar la verdad ni encontrar las cosas, simplemente, digamos, resuelve algunos temas y replantea las preguntas. Y esas preguntas que se replantean siempre serán, digamos, preguntas que interpelan mucho más al lector del presente que a los que fueron autores del reglamento y de lo que fue su preocupación. En cualquier caso, siempre nos queda, y eso es una de las conclusiones de este libro, el carácter excepcional del reglamento. Es decir, repartos de tierras hubo por muchos lados, en muchos momentos, por muchos motivos y con muchas condiciones. Es más, en el siglo XIX, según decía Ordoñana, cualquier caudillo repartía tierras. Pero, sin embargo, el reglamento tiene una formalización particular para el reparto de tierras, definiendo con mucha precisión quiénes son quiénes y en qué condiciones hay que dársela, que en general no aparecen en
en los documentos de la época, en las preocupaciones de la época. No es que el caudillo premia a sus lugartenientes, no es que se trata de entregarle las tierras de frontera que no quiere nadie a alguna familia para que vaya a defender la frontera, no, se trata de elegir buenos terrenos y a esos repartírselos a la gente que los pida y establecer un principio de orden en la campaña que para nuestra mentalidad rechina un poco, resulta difícil de integrarlos a los dos. Entonces, en ese sentido, tal vez en ese carácter esencialmente contradictorio para nuestra mirada, insisto en eso, no sé si para la mirada de Artigas lo era, en ese carácter contradictorio está esa especie de elemento frustrado, es decir, de que el documento no sea propiamente un documento que nos resuma lo que nosotros queremos buscar en el artiguismo o que nosotros pretendemos leer en el artiguismo. De cualquier manera tiene, digamos, una gema en todo ese articulado, que es esa frase maravillosa. Mirará usted, atenderá que los más infelices serán los más privilegiados. Y el hecho de que la palabra esté en futuro, que los más infelices serán los más privilegiados, leída fuera de contexto, parece que hace una manifestación programática, pero leída en el documento es una orden. O sea, atenderá usted que los más infelices serán los más privilegiados. Chao, téngalo presente. Entonces, creo que eso, que ha quedado un poco como el lema del Uruguay radical, como el lema de una revolución de dimensión social y económica, además de política, y de un caudillo que tiene, por un lado, la vocación autoritaria de cualquier jefe y por otro lado, la sensibilidad social, que aparentemente era muy extraña en la época, creo que allí es donde está un poco el motivo, el momento, el impulso por el cual uno puede sentarse y empezar a releer sobre el reglamento de tierras en este año 2015, 200 años después de que Artigas le pusiera la firma. Muchas gracias. Buenas noches a todos y cada uno de los presentes, nuestro enorme agradecimiento por la compañía. Siempre cuando uno viene a la presentación de un libro, le hace un implícito homenaje y un voto de confianza a los autores, y eso lo agradecemos profundamente. Capaz que ustedes no saben, pero el pánico de todo autor es no el renglón en blanco y la famosa hoja en blanco, que es tan poética y literaria, el salón en blanco o vacío el día de la presentación. Eso es peor, es un vacío doblemente provocante, y siempre nos parece que va a llover, que no van a venir, que se van a olvidar, que van a llegar tarde, que van a tener otra cosa que hacer. No es del caso, han venido en un número precioso para nosotros. Todo y cada uno de ustedes es una alegría mirarlos a la cara y decirles buenas noches a todos. Gerardo y yo quisiéramos comenzar diciendo que este libro no está dedicado, pero quisiéramos de alguna manera dedicarlo. No lo hicimos por escrito, pero queremos hacerlo como un pacto solemne esta noche frente a ustedes. Para Lincoln y para Maggie, porque Maggie iba a trabajar en este libro. En Instrucciones no nos quiso acompañar porque estaba haciendo un trabajo en solitario que luego, bueno, todos conocimos. Fue de hecho su último libro sobre el tema Artigas, que tan caro le era. En este lo rezongamos mucho por no haber estado en Instrucciones con nosotros. En este dijo que sí, que la idea le gustaba, pero bueno, no pudo ser posible. Lincoln sí nos acompañó en el primero, y además somos conscientes que ambos negaban ser historiadores y que mucha gente discute si lo fueron. Y nos encanta que no hayan sido en puridad historiadores, fueron otras muchas cosas a la vez que gente que escribía sobre historia, ¿no? Fueron más imaginativos, fueron más comprometidos, más apasionados, más malhumorados, como Lincoln, que peleaba con todos y cada uno de los personajes del pasado y del presente con ese apasionamiento que él tenía, pero ambos supieron fascinar a los jóvenes, educar a los jóvenes, transmitirles un conocimiento del pasado que tenían muy generosamente y que los llevó a ser las dos figuras señeras para nuestro mundo intelectual que fueron.
Así que a ellos humildemente quisiéramos dedicar este libro, en el cual están ausentes, pero sin embargo estuvieron siempre presentes. Eran para nosotros dos entrañables amigos, primero, y luego para el Uruguay dos intelectuales muy importantes, de mucho peso, y siempre hasta su última nota, hasta su último artículo, hasta su último libro, gente que generaba polémica y generaba pensamientos. No importa si a favor, en contra, en sintonía o no, provocar y mover a pensar es una cosa valiosísima y el Uruguay debe atesorarlo y debe atesorar a la gente que sabe hacerlo. En segundo lugar, decirles que hacer un libro de estas características es un desafío siempre muy grande, que solo puede llevarse a cabo con la generosidad de quienes se prestan a la invitación que uno les hace, que es además una invitación con preguntas, con propuestas, con temas. A veces no nos hacen caso y proponemos una cosa y viene otra, y nos encanta cuando pasa eso, ¿no? Porque siempre es un ida y vuelta de gente que reflexiona y le encuentra otro lado a la cosa. Carlos, en su precioso análisis, nombró algunos de nuestros autores, pero a mí me gustaría no quedar omisa ni en uno solo, y como la memoria me puede engañar, yo quisiera comenzar dándole las gracias y diciendo que si este libro tiene mérito, por sobre todas las cosas es el mérito de los 17 autores que confiaron en nosotros como coordinadores de esta empresa. Manuel Chus, el español, que por supuesto desde su mirada historiográfica nos obligó antes que ninguno, porque además fue el primero casi en entregar, a repensar la clave historiográfica del reglamento, porque mientras ellos trabajaban, nosotros también lo hacíamos, ¿no? Volviendo a releer cosas que ya habíamos leído, volviendo a consultar documentos o viéndolos por primera vez. Así que estábamos todos trabajando en más de un continente a la vez para finalmente poder unir en tiempo y forma y llegar al mes de septiembre, que era el convocante, con el libro terminado. También de España colaboró con nosotros Carmen García Monerriz, una experta en el tema de tierras y propiedad de la tierra, que nos brindó el análisis de cómo se veía en España en el momento el valor, la división, los múltiples sistemas de propiedad que sobre la tierra se superponían, y que nos enseñó muchísimo con su artículo. También español es Julio Sánchez Gómez, un viejo amigo, un castellano muy rezongón, a quien le pedimos que nos desafiara, le encanta hacerlo, ¿no? Y despotricar contra la historia uruguaya, a la que sin embargo se ha dedicado muchísimo desde Salamanca. Le pedimos que nos hiciera uno de los ejercicios más raros que pedimos en el libro, y es que viera todo lo que pasaba en el campo desde un barco subido frente al puerto, ¿no? Y que nos contara desde lejos qué llegaba del campo al puerto y salía hacia afuera, porque ver el campo desde el mar, a través del puerto, era verdaderamente medir sin ninguna otra idea la evolución económica, mientras el ojo se nos llenaba de la evolución política. Queremos olvidar lo que pasa en política, solo contanos qué entra y qué sale por los barcos, ¿no? Lo hizo puntualmente, lo hizo morosamente, es uno de los artículos de mayor peso, y cuando digo esto, no vayan a creer que estoy diciendo que es el más superlativo, es el que lo duerme a uno a fuerza de información. Va a ser un artículo largamente de consulta, y era necesario que hubiera algo así. De pluma apasionada y que nos lleva para dentro de la lectura con fluidez, hay una cantidad. El de Julio es difícil de digerir, y así tenía que ser. Es un libro para obligarnos a pensar y para obligarnos a revisar todas y cada una de las cifras. Luego le pedimos a Juan Marchena y a su esposa, Nayibe Gutiérrez, dos españoles. Él es un andaluz lleno de gracia y ella una colombiana asimilada española. Ella tiene la mirada del arquitecto y él la mirada del historiador, que nos mostraran a Montevideo también como un sitio que tenía tierras dentro de sí y que obviamente valían mucho más que las del campo,
un pequeño lote de terreno en Montevideo valía enormemente, pero que viera a la ciudad como un sitio que condensaba poder y que desde allí procuraba domar a ese campo que estaba en pleno proceso de evolución y transformación, no solo de los sistemas de propiedad, de los sistemas políticos, de la forma de productividad, de qué se hacía con el ganado y con el cuero, que primero fue abundante, barato, venía desde la época jesuítica, era como un don natural que corría por los campos, luego comenzó a subir de precios, luego finalmente fue la presa fácil de los múltiples ejércitos que se enseñorearon en el territorio y terminó marcando la escasez, la miseria, las penurias y la moneda de la época para comprar las imprescindibles armas que unos y otros precisaban para ganar en aquello que no fue sino una feroz resquebrajamiento de todos los sistemas de autoridad y un nuevo empoderamiento de centros políticos nuevos. Así que el desafío de ver a Montevideo desde ese cristal lo hicieron ellos en conjunto, y por eso verán que es el artículo más largo, porque dijeron, y no pudimos rebatirles, bueno, si a cada uno le toca tantas páginas y nosotros somos 2, este es un artículo a 4 manos, pero sumamos. Así que un largo artículo sobre Montevideo para que la vean, recorran sus calles, porque el ojo arquitectónico de Nayibe lo permite. Luego le pedimos a Javier Uriarte, un uruguayo que hace mucho que vive en Estados Unidos y que está haciendo una preciosa carrera universitaria y como escritor, que nos hablara de la territorialidad de la región y que nos mostrara eso que él es una categoría conceptual que sabíamos que está trabajando mucho, y es cómo la literatura, la palabra escrita, crea la idea o de vacío o de plenitud, la idea de monstruos fantásticos o riquezas maravillosas. Todo eso que en la imaginación traían primero los conquistadores, luego la segunda, tercera, cuarta tanda de colonos que se prestaron a venir a este territorio. ¿Con qué idea venían, no? Ustedes habrán visto allí algunas ilustraciones de un monstruo de un solo ojo. Bueno, alguien pasó por estas tierras y juró sobre la Biblia que había visto eso, que todos sabemos que es imposible que haya visto en Buenos Aires, y lo llamó el monstruo de Buenos Aires, ¿no? Otro dibujó muy graciosamente, no sé si le prestaron atención, es un dibujo en 3 fajas, en la de abajo se ve unos españoles a la usanza del siglo XVII con unas calzas muy sexys y apretadas y un pantalón abullado, rifle en mano, a los tiros con unas vacas, porque fue lo que se encontraron cuando la riqueza ya estaba, pero todavía los habitantes no. Thomas Wickham, un norteamericano, un largo profesor y catedrático de la Universidad de Georgia, un experto en historia paraguaya, nos pidió, déjenme escribir sobre Paraguay si hablamos del tema de la tierra. Y estuvo muy bien que lo hiciera, porque nosotros estamos acostumbrados a vernos como el Uruguay, con estos límites geográficos que todos conocemos. Sin embargo, esa riqueza que generó la población en nuestro país, esa riqueza que se repartía cuando se repartía tierras en el reglamento y que se repartía antes a cada uno de los pobladores que se atrajo, se había generado precisamente en lo que entonces era la avanzada del proyecto de población, que era Paraguay y el sistema misionero. Desde allí Tomás cruzó la mirada y el informe con Milda Rivarola, una paraguaya también experta en el tema de tierras y de la propiedad, y con un argentino dedicado al tema Paraguay, que fue Ignacio Telesca. Miro acá porque no me quiero olvidar de nada. Hay un argentino llamado Raúl Fradkin, muy conocido para los que cultivan los estudios históricos y las lecturas históricas, que, como bien lo dijo Carlos, cruza mucho su interpretación del reglamento con el artículo que también nos escribe Ana Frega. Las preguntas de Raúl son las preguntas de un no uruguayo, son las preguntas que sin cortapisas y a boca de jarro alguien puede hacer, ¿no? Bueno, ¿abundaban o escaseaban las tierras? ¿A quién se le daban? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Era justo o no era justo? Esa dimensión de tierras que le daba, ¿era de verdad tanto más productiva que las anteriores? ¿Con qué criterio? Quizás la peor de todas las preguntas, ¿de verdad se la dieron a los más infelices?
o algún infeliz quedó sin que le dieran tierras, ¿no? Esas acuciantes preguntas las hace Raúl Fradkin. Gabriel Aladrén es un joven historiador brasileño que nos sorprendió mucho explicándonos cómo la esclavitud creció enormemente, ya existía, pero creció enormemente en la zona de Río Grande do Sul, precisamente por las modificaciones políticas y económicas que acaecían en la banda oriental. Esto no quiere decir que el reglamento acá fue causa de la esclavitud allá, pero hay un hilo de conexión bastante sorprendente para nosotros, que hasta ahora mayoritariamente siempre hicimos del reglamento, sino un documento fundacional, y lo discutimos con Gerardo, ¿no? ¿Por qué no es fundacional? Cuando lo firmamos sabíamos, o creíamos saber, como siempre en la historia, por qué lo hacíamos. No será un documento fundacional, pero sin duda es un documento muy importante, pero al que siempre vimos en clave nacional. Nunca se nos ocurrió, menos importante, obligarlo a decir en la región. Esta lista de autores que estoy intentando leer sin olvidarme de nada es precisamente lo que nos ayudaron a por lo menos comenzar a plantearle al reglamento preguntas en clave de región. Milda Rivarola, ya les dije que estaba, Ignacio Telesca también, son los que miran desde el Paraguay. Silvia Rato mira desde la problemática indígena, es una problemática que junto con Diego Braco nos ayudaron a abordar, porque realmente siempre decimos, bueno, los indígenas acompañan el movimiento artiguista, están allí. Hay un artículo en el que se dice, ¿no?, se le repartirán tierras a los indios, negros libres, pardos de igual condición. ¿Qué quiere decir el vocablo indio así, ahí, exactamente, ¿no? Ayer casi todos los autores y otro grupo de investigadores estuvimos reunidos en un congreso de conceptos, de análisis de conceptos políticos, y escuchamos una interesantísima exposición a propósito de cuando decimos indios, ¿quién lo dice? Ellos nunca se dicen a sí mismos, son indios, ¿no? ¿Desde dónde los calificamos y qué implica llamarlos de esa manera? Bueno, cuando Artigas pide que se le dé tierras, ¿a quién pide exactamente, no? Son aquellos emblemáticos charrúa que muy románticamente a Maggi le encantaba decir que él protegía en Arerunguá, con el cual nos peleamos a diestra y siniestra porque no nos terminaba de convencer la teoría. O estamos hablando de los guaraníes que formaban fila en el ejército de Andresito Artigas, que pomposamente y con orgullo guerrero llevaba el apellido de su protector. O estamos hablando de los indios del Chaco, los temibles guaycurúes y avipones, que en algún momento llegó para purificación. ¿Qué sabemos de los guaycurúes y avipones? Por regla general, no sabemos nada más que son indios, esa palabra, ese rótulo terrible. Bueno, esa fue una de las preguntas que Silvia Rato y Diego Braco nos ayudan a contestar en este libro. Luego tuvimos el honor de que un historiador que ha sido maestro para todos los que lo leen, que es Raúl Jacob, nos dijera que sí, una emoción, nos llamábamos con Gerardo, dio el sí, bien, Raúl Jacob va a estar con nosotros. Y luego nos sorprendió y no escribió un artículo, se entusiasmó y escribió 2. Así que Raúl es un broche de oro para nosotros, ¿no? Y por supuesto, tratándose de un libro en el que se hablara del reglamento y de estudios artiguistas, le pedimos que el núcleo duro del reglamento lo analizara Ana Frega. Y por supuesto, Ana hace lo que siempre hace, ¿no? Un estudio puntilloso, pormenorizado, que no deja nada librado al azar y que demuestra la erudición a la que nos tiene acostumbrado. Una estupenda historiadora, María Inés Moraes, desafía todas las lecturas que uno tenía del reglamento, hablándonos de los tiempos anteriores a Artigas, de la tierra, pero de los tiempos anteriores a Artigas. Por eso este documento, y creo no haberme olvidado de ninguno de los 17, ¿no?, que nos acompañan. Ellos son de verdad el cerno y el valor mayor de este libro. Pero ese documento que no es fundacional, e insistimos con eso, no es fundacional como las instrucciones, y sin embargo es importantísimo,
¿Por qué? Pensamos que hay cosas que historiográficamente se han adosado al reglamento que lo transformaron, como muy bien lo explicó Carlos, en un documento con otra significación en la década del 60, un documento que entroncaba perfectamente con reforma agraria, que entroncaba con todos los movimientos políticos que se diversificaron más o menos hacia la izquierda, pero siempre en situación de crítica hacia aquel pasado de bonanza que hasta 1955 este país y todo el continente supo tener. Esa crisis estructural que desafió tanto al mundo político hizo del reglamento un documento que tenía una especie de guiño del pasado hacia el presente. Un reglamento que se prestaba mucho para las demandas y las exigencias de la reforma agraria, en clave que muchísimas corrientes políticas tuvieron de creer que la reforma agraria era una necesidad del presente para solucionar una asimetría en el reparto de riquezas que había acompañado a este continente desde su nacimiento. Para algunos culpa de España, para otros culpa de Inglaterra, para otros culpa de Estados Unidos, para algunos culpa de todos. Una u otra postura es lo mismo, el reglamento tenía una significación mayor. En las luchas ideológicas que nos sacudieron en la década del 60, el 70 y después, ya era difícil que el reglamento pudiera tener esa suerte de puridad jurídica que sí tienen las instrucciones, un documento más claramente liberal, como muy bien dijo Carlos, y que por lo tanto podía transformarse fácilmente en un documento homenajeado, en un documento de unanimidades, en un documento fundacional. El reglamento no lo ha sido, es un documento que siempre interpela, que siempre provoca, que siempre obliga a pensar de verdad a quién se le quería dar, de verdad a quién se le quería quitar, como cuán radical es la decisión política que hay detrás de este articulado de Artigas. ¿Qué quiso decir en el año 15? A nosotros, que también nos pusimos a estudiar, escribir nuestra parte nos implicó un precioso descubrimiento de viejos autores, porque Carlos mencionaba al equipo de Lucía Sala, Rodríguez y de la Torre, que obviamente es lo primero que uno tiene que mirar cuando va sobre el tema, pero por suerte encontramos otros muchos auxilios de profesores y de historiadores del pasado. Hay un tomo así sobre tierras de Pibel Devoto, que fue una maravilla y que nos permitió entender todo y que no lo leíamos desde los 18 años en la universidad y que fue un placer reencontrarlo. Hay un librito pequeño que salió casi a la misma vez que el de Barrán y Nahum sobre el problema de la ganadería y la ganadería en el Uruguay y todo lo que esto ha implicado, que no tuvo el impacto de aquellos tomos de Barrán y Nahum, fue bastante más modesto, sobre todo porque iba hacia el pasado, hacia la riqueza generada en tiempos misioneros, hacia aquella unidad económica productiva de la cual fuimos parte y que luego lo olvidamos en aras de los compartimentos estancos de las historias nacionales. Me refiero a de las vaquerías al alangrado de mi entrañable amigo Barrios Pintos, a quien escuché todos los días hablándome en el costado de la cabeza mientras hacía este trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un hombre del campo, su último libro se llamó no casualmente De Tierra Adentro, él quería hacer su homenaje final a la gente del campo, había recorrido y fotografiado cada una de las estancias del interior y había contado la historia de cómo se había formado ese territorio. Bueno, ese pequeño librito nos resultó maravilloso y esclarecedor de la larga historia que hay detrás de la tierra, que en el año 15, con muchísimas espadas de Damocles sobre su cabeza, en el momento del cenit, pero también del comienzo de la caída de su sistema, Artigas reparte. No olviden nunca que el reglamento será o no fundacional, será más extenso o menos que otros documentos, pero nace en un año verdaderamente significativo. El año en el que Artigas puede con orgullo decir: soy el jefe de los orientales y el protector de la Liga de los Pueblos Libres. Soy, como dijo Robertson, el amo de la mitad del Nuevo Mundo, pero esto ya no podía decirlo él porque no podía saberlo. Estoy esperando una expedición que nunca vendrá.
pero es amenazante, y eso significa que redoblo el estado de guerra contra los que aún se resisten a esta revolución y siguen esperando al rey e invocando al rey. Y tengo además la otra espada, la de los portugueses que van a entrar de nuevo como ya entraron hace algunos años, y además tengo el complot silencioso y terrible, la conjura terrible que hace que haya un hilo conductor y una trama, que es una trampa, entre los portugueses y esa Buenos Aires que ya no sabe qué hacer con ese poder desafiante y agreste en el que Artigas se había convertido. Si algo se puede decir de este documento es que fue valiente, que nació en un momento en que se precisaba coraje para decir esa frase que repetimos una y otra vez porque sigue teniendo una hermosa sonoridad. Los más infelices deben ser los más privilegiados. Fue un honor hacer este libro por todos y cada uno de los que colaboraron con nosotros y, como siempre, porque trabajar con Gerardo es un placer. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En verdad, les pido disculpas, había anotado 19:30. Después de esta gafe, seguramente me va a ser muy difícil desmentir esa leyenda que anda por ahí que yo soy impuntual. En primer lugar, quiero agradecerles muchísimo estar aquí. Ustedes no se imaginan el eco que genera en un historiador, en un escritor, en un creador, en un trabajador de la cultura, el que su trabajo suscite, por ejemplo, una lectura, una preocupación. Es como un sueño que se realiza. Quiero agradecer también muy especialmente a todos los autores y a la editorial que confió en nosotros y que de alguna manera, como siempre lo hace, puso particular devoción en que el libro fuera además un objeto hermoso. Quiero agradecerle sin duda a Ana Ribeiro, a mi querida Ana, el regalo de haber trabajado una vez más con ella en coordinación. El trabajo de coordinación, entre otras cosas, deja muchos secretos y aunque genera mucho trabajo y mucha responsabilidad, también nos permite reírnos y afirmar vínculos. El historiador inglés Moss Finlay, hablando de los primeros historiadores griegos, señala maravillosamente que ellos tuvieron un gran problema, que era heredar la Ilíada, y que eso significaba nada menos que heredar el tiempo de los dioses. Eso no terminó con Heródoto o con Tucídides. Persiste todavía hoy, entre los griegos de hoy. Doy testimonio. Los guías de un tour turístico hablan y dicen: nosotros los griegos cuando estábamos peleando en Salamina, y muestran la isla, nosotros cuando detuvimos a Jerjes, y nosotros que vencimos con la colaboración fundamental de Aquiles. Ese nosotros que incluía la creación de un Dios y que más de 2500 años después puede acomunar, bueno, en este trágico 2015 para los griegos, puede acomunarlos en una continuidad.
Pero en realidad eso no es tan raro, porque cuando nosotros hablamos de que nosotros los orientales, en 1811, al mando del jefe de los orientales, José Artigas, y cuando nosotros incorporamos el relato de Artigas como el relato articulador de la revolución, recuerdo siempre que José Pedro, mi querido maestro, decía que la revolución era Artigas, lo decía críticamente, que la narración de la revolución era a dónde había ido Artigas, qué había hecho Artigas, dónde había, y que Artigas no se entendía sin pueblo. Cuando nosotros heredamos esa suerte de Ilíada oriental, también heredamos el tiempo de los dioses. Y en realidad no hay nada más cercano en este país laico a un dios que Artigas. Tanto es así que hay muy pocos antiartiguistas, pero esos pocos antiartiguistas tienen una vida muy complicada en el Uruguay, muy complicada. Y aún hoy siguen provocando situaciones que la mirada de los viajeros nos dice que son finalmente excepcionales. Muchos historiadores extranjeros me han dicho que no conocen un país que haya generado una devoción tan fuerte por un héroe fundacional como el Uruguay respecto a Artigas. Muchos. Uno de los primeros, Julio Sánchez Gómez, que siempre decía, pues es peor que un talibán, es un aragonés, y ser aragonés es ser un duro, un radical, alguien poco negociador, por cierto. Entonces meterse con Artigas, como debe hacerlo un historiador, peinando la historia a contrapelo, no administrando un discurso de la verdad, pinchando los globos que el auditorio quiere escuchar de los historiadores, que es justamente la verdad sobre el pasado. Ofrecer otra cosa muy distinta, que es generar conocimiento crítico sobre el pasado, manejar hipótesis que son explicaciones probables, nunca certezas. Incluso confrontar hipótesis y no resolverlas, sino dejarlas planteadas. Entender que a veces el mejor logro de una investigación es generar una pregunta. Eso lo sabemos. No es lo que los auditorios quieren escuchar de un historiador. Los auditorios quieren escuchar de un historiador el pasado tal cual fue, como si el pasado pudiera ser reconstruido de esa manera. Y quieren escuchar la fascinación que provoca animarse por el otro lado del espejo y reconstruir una historia en donde hay un nosotros que puede incorporar a un Dios. Aquiles para los griegos, o para los atenienses mejor, Artigas para los uruguayos. Y quiere la cosa que la faena y el oficio del historiador es más complejo y más útil. Porque, entre otras cosas, recordar el reglamento agrario 200 años después es advertir que en el momento del apogeo político del líder de una revolución popular derrotada, del apogeo que está dado por la posibilidad de proyectar políticas públicas, lo que hoy diríamos políticas públicas, dimensión de estadista, en el reglamento aduanero para el protectorado o en el reglamento agrario para la provincia oriental, o construir
esa idea del Congreso de Oriente, la épica del momento estelar de su protectorado, es el momento de auge de Artigas. Sin embargo, recordar ese momento de auge de Artigas es decir que Artigas no fue uruguayo, que no quiso ser uruguayo. Es más, que desconocía la idea posible de Uruguay, pero que si hubiera estado esa idea, como lo hizo luego del motín de Fontezuelas ante la misión Pico Rivarola, hubiera dicho que no quería el Uruguay, porque quería otra cosa. Artigas era oriental, que no era una identidad nacional. Artigas lo hemos hecho uruguayo, los uruguayos, y es legítimo. No solamente pasa con Artigas. Los griegos han hecho griego a Aquiles. Bueno, Bolívar tiene una historia de construcciones y de reconstrucciones que, por supuesto, como es de conocimiento público, sigue pujante y beligerante en nuestros días. Artigas es el líder de una revolución popular derrotada. Su proyecto es un proyecto que trasciende a la provincia oriental. Cuando habla del centro de sus recursos, habla del protectorado. No acepta ni siquiera la oferta de un Estado nacional o de una suerte de protoestado nacional que incorpore a Corrientes, a Entre Ríos y Misiones. Una y otra vez afirma con tosudez aragonesa que quiere otra cosa. Y esa revolución que se va radicalizando y que se va haciendo más popular y que va perdiendo adeptos dentro de los poderosos, encuentra en el reglamento agrario una clave fundamental. No porque el reglamento agrario, y ahí está la clave de cómo se lee un documento 200 años después. Uno podría discutir si el reglamento agrario en verdad beneficiaba a todos los más infelices. Por ejemplo, incorporaba entre los más infelices a los negros y zambos libres, pero no a los esclavos. Artigas no planteó la abolición de la esclavitud, como sí la definió la odiosa Asamblea General Constituyente de 1813, que desde chiquitos los uruguayos hemos aprendido a odiar, porque nada menos que rechazó a los diputados orientales que llevaban a las sagradas instrucciones del año 13. Y sin embargo, esa odiosa Asamblea General Constituyente tiene un decreto de abolición de la esclavitud. Entonces, allí uno puede establecer la pregunta de Fradkin: ¿cuán radical o cuán revolucionario fue el reglamento agrario? Pero los documentos no solamente son lo que contienen los documentos. Los documentos no terminan su historia una vez que se escriben. Los documentos siguen viviendo y son cargados de contenidos con la historia. Y esta historia, como narraba Carlos, sigue su historia, que no terminará con nosotros. Y ese plural del emblema, que los más infelices serán los más privilegiados, es todo una señal, es todo un símbolo. Es muy impresionante ver que ese documento, que tuvo un pequeño periodo de aplicación efectiva, que incluso, y acá hay otra dimensión que a José Pedro le gustaba siempre destacar, que incluso fue un ejemplo de cómo Artigas entendía el liderazgo. Porque Artigas establece la búsqueda de un equilibrio, establece un estatuto que marca límites y alcances, pero en la aplicación del reglamento es desbordado. Se toman tierras que no eran de malos europeos y pérez americanos. Y ahí hay disputa, y el Cabildo de Montevideo, que odiaba a Artigas, esta ciudad que tiene los principales símbolos artiguistas, nunca fue artiguista. Y en el momento del auge
del artiguismo, cuando uno dice toda la provincia oriental, ¿qué falta? Artigas, el líder de la revolución, entrando, no estaba 18 de julio, pero entrando a Montevideo, no entró, no vino, se quedó allá lejos. No quiso entrar en Montevideo. Y esa es toda una señal, toda una señal. Ese documento, sin embargo, que tuvo poco tiempo de aplicación, se convirtió con el tiempo en un documento que durante mucho tiempo fue maldito. Hay algo muy impresionante que nosotros incorporamos cuando en el entorno del 900, a iniciativa fundamentalmente del vallismo, se comienza a plantear la idea de la recuperación de las tierras fiscales, en 1900, bueno, el tema de la tierra volvió a resonar con fuerza. Pedro Figari, en aquel momento, decía que el Estado, sin cuestionar el derecho de propiedad, las tierras fiscales eran del Estado y el Estado nunca había renunciado a ellas, simplemente recuperando las tierras que le pertenecían. Pedro Figari calculaba esas tierras en 1/3 de las tierras del país. Imagínense, es una idea para la ministra, el Instituto Nacional de Colonización con 1/3 de las tierras del país. Otros eran más moderados y decían que eran 1/6, pero en cualquier hipótesis era muchísimo. Y allí se comenzó a reconstruir. Y en una tesis, cuya primera edición es de 1898, Alberto Márquez hace la historia de la lucha de la propiedad de la tierra a lo largo del siglo XIX y registra algunas cosas asombrosas. En primer lugar, registra lo que en una maravillosa conferencia, Rosa Congós, una estupenda historiadora catalana que tenemos entre nosotros y cuya presencia nos honra y agradecemos muy especialmente, el lunes nos proponía. ¿Hasta qué punto para estudiar la propiedad lo primero que hay que hacer es desacralizar la propiedad y registrar la diversidad de la propiedad y recuperar la dignidad de los hechos, que entre otras cosas es recuperar la historia cambiante de la propiedad? Y allí nos encontramos en esta tesis de Alberto Márquez algo realmente impresionante. Y era una tesis para hacerse abogado. Encontramos que a lo largo de todo el siglo XIX, en las luchas jurídicas por la tierra, en el marco de una historia de la propiedad en donde la propiedad de hecho predominó siempre sobre la propiedad de derecho y en donde las grandes estancias no tenían títulos jurídicos saneados y que hubo durante largo tiempo una recurrencia persistente para pugnar por los derechos de la tierra, de pronto se descubre algo muy impresionante, que cuando los terceros pugnaban por un título de propiedad, la jurisprudencia que se creó a lo largo de todo el siglo XIX fue cohonestar la legitimidad de los títulos de propiedad otorgados durante todos los periodos, menos uno. Se legitimaba las donaciones de tierras hechas durante la colonia española. Se legitimaban las donaciones de tierras hechas por los lusitanos, los portugueses. Se legitimaba las donaciones hechas por el Imperio de Brasil. Se legitimaban las donaciones hechas por todos los caudillos, blancos o colorados. Se legitimaban las donaciones hechas por todos los períodos. Pero había un período maldito cuya legitimidad jurídica se negaba como fuente de derecho de propiedad. ¿Cuál? Ese breve periodo, ese breve interregno de aplicación del reglamento agrario artiguista. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál era la base de la jurisprudencia? Se decía, porque Artigas, aun cuando es, ya después de la leyenda negra,
el jefe de los orientales y ha sido el fundador de nuestra nacionalidad, llevó adelante una política agraria cimentada en la confiscación. Y eso es inaceptable. O sea, la dimensión radical y revolucionaria de un reglamento también la hace la historia. Y durante el siglo XIX, aún en momentos en que ese nosotros nacional había reencontrado a su Aquiles en Artigas y había hecho de Artigas su Dios, cuando Zorrilla en el primer centenario le manda la epopeya de Artigas que había hecho Juan Zorrilla de San Martín para inspirar el documento, para inspirar con un documento largo como todos los textos de Zorrilla, para inspirar la creación del monumento que se crearía sobre Artigas y que en realidad sería inaugurado el 28 de febrero de 1923, cuando se lo manda a Unamuno cuando lo lee dice, mire, yo no sé cuánto se parece su Artigas a la Artigas real, no lo sé, pero lo que sí sé es que su Artigas es el Cristo uruguayo. El Cristo uruguayo. Aún en ese momento, en donde, como diría décadas después, Artigas ya era nuestro Cristo a la jineta, en un país laico, el Padre nuestro Artigas, para la patria un Dios, esa suerte de Dios de una religión cívica alternativa, construida sobre el soporte de una moral laica, que también tenía sus decálogos. Bueno, aún en medio de esa exaltación artiguista, el reglamento agrario era un documento maldito. Y su aplicación como sustento de derecho no era reconocida. Incluso en momentos en que el vallismo llevó adelante propuestas realmente muy radicales, inspiradas en primer lugar en la filosofía de Henry George, el impuesto progresivo sobre la tierra. Una muy buena idea para recordar y aplicar en el 2015. Muy buena idea. Sobre todo creo que ahora que estamos en medio del Congreso, habría que anunciarla, sería estupendo, generaría un gran alborozo entre nuestros productores rurales. Y lo segundo, la recuperación de las tierras fiscales. Allí, en los proyectos más radicales de Mateo Magariños Beira y del propio José Valle y Ordóñez, sin embargo, curiosamente, no se refería al antecedente artiguista. Don Pepe no era artiguista y tenía razones para no serlo. El primer Valle, su abuelo, José Valle y Carreo, había sido un mal europeo pero americano. Pero estaba rodeado de artiguistas. Héctor Miranda, bueno, el constructor de la visión de las instrucciones del año 13. Ovidio Fernández Ríos, el creador del himno al padre Artigas. Eduardo Acevedo Vázquez, una figura gigantesca, creadora de un Artigas republicano. Bueno, aún en ese momento en donde había un envión transformador con mirada prospectiva y allí se buscaba una reforma rural, sin embargo, al fundamentar esa reforma, por muchas razones, el vallismo tampoco invocó el pasado del reglamento agrario artiguista. Entonces, este libro ha querido ser y procura ser no el final de una historia, sino un recomienzo. La historia nunca termina. Es siempre provocadora de nuevos relatos. Ya vendrán otras generaciones que construirán otras preguntas y que sobre los mismos documentos o sobre otros documentos y con las mismas preguntas o con otras preguntas construirán nuevos relatos
que no administrarán la verdad sobre el pasado, pero que nos acercarán más a la verdad y que, entre otras cosas, nos ayudarán a comprender mejor nuestro presente y a tener más fuentes de inspiración para nuestro futuro. Porque a pesar de que Artigas no sea un dios, a pesar de que Artigas sea un hombre, a pesar de que la única representación de Artigas que tenemos es, como diría Blanes, aquella vieja del Paraguay, de perfil, que pintó en una carbonilla de Merced. Allá está Gabriel Pelufo. No sé si te acordás, Gabriel, cuando se cumple el centenario de Blanes, dimos una conferencia los dos en el Blanes, tú me invitaste. Y allí hablábamos del Artigas de Blanes. Y bueno, dijimos muchas cosas y después pasamos a las preguntas. Y la primera pregunta fue de alguien que dijo, yo lo que quiero saber y quiero que ustedes me digan, ¿cómo hizo Blanes para pintar de manera tan perfecta Artigas? Para pintarlo de manera tan realista, pero además para hacer algo más importante, que no es solamente recuperar la realidad absoluta de Artigas, sino de hacerlo de manera que sea un espejo que nos refleje a todos los uruguayos. ¿Cómo hizo Blanes para hacerlo tan realista y para construir en ese Blanes, en la puerta de la Ciudadela, la esencia de los uruguayos? Y nos miramos con Gabriel y los dos recordamos aquella carta terrible de Blanes, que estudiaba antes de pintar y que ante el encargo del Senado y ante el encargo de Santos, que quería construir, un pasado glorioso, se encontró con que la única representación que tenía era la carbonilla de Merced, con un Artigas octogenario, para peor, de perfil, con lo cual aquello de la nariz aguileña se afirmaba de manera enfática. Y entonces le escribió a su asesor, que por supuesto era un historiador. ¿Qué mejor asesor que un historiador? Y le hizo una pregunta y le dijo, bueno, ¿a quién hago? ¿A la vieja del Paraguay? O sea, ¿tomo como referencia la carbonilla de Merced o al héroe revolucionario? Y el historiador rápidamente le respondió diciendo, por favor, haga el héroe revolucionario. Y Blanes le respondió con mucha sagacidad, bueno, así lo haré, pero se parecerá tanto a la realidad como una nuez a un zapallo. Bien, este es el desafío que todos los historiadores tienen cuando reconstruyen una mirada sobre el pasado. Y mucho más cuando su tema de investigación es el momento de apogeo de alguien que no era uruguayo, pero que el Uruguay lo ha hecho uruguayo y que es un dios para el Uruguay. Que es, interpelarlo con preguntas, interpelarlo no solo desde el Uruguay, sino desde la región, y no darle a los auditorios lo que los auditorios quieren recibir, que es al héroe revolucionario, sino darles algo mucho, mucho, mucho más importante. Que yo no diría la vieja del Paraguay, diría a ese hombre que hace 200 años, en medio de una revolución que era a muerte, ya siendo un viejo, porque para la época era viejo, y mucho más cuando murió a los 86 años, e incluso hay documentos en donde lo refieren como el viejo, había quemado todas las naves y, inspirado por ideas republicanas, inspirado por la idea de la felicidad de los pueblos, inspirado por una idea de bien común, se la jugó y en medio de la guerra y de la revolución quiso ordenar
la producción teniendo esa prevención, que los más infelices fueran los más privilegiados. Creo que si logramos aproximarnos, junto con todos los autores, un poquito más a ese hombre con barro, sangre, con luces y sombras, que está atrás, que está mucho más atrás de la vieja del Paraguay que del glorioso Artigas de Blanes o que del Gatamelata de Zanelli en la Plaza Independencia, con ese caballo que, olvídense, nunca hubo un caballo así en nuestras praderas, nunca, no hubo ni habrá. Creo que ese hombre de carne y hueso, si logramos recuperarlo un poquito más y dárselos, vale muchísimo más que todos los dioses y que todas las glorias que podamos construir. Ojalá que la lectura de este libro pueda inspirar esa fascinación, que es la mejor fascinación, créanme, que puede provocar la historia. Muchas gracias.